Por favor, ¿podría darme su comida? La voz era silenciosa, cuidadosa y demasiado educada para alguien que pedía sobras. Pero hizo que Edward Carter se detuviera a mitad de movimiento, su cuchillo suspendido sobre un tierno corte de filete mignon. La hoja pulida captó el brillo de la luz de las velas, parpadeando como la misma vacilación. Levantó la vista lentamente. Ella estaba justo al lado de la mesa, empapada por la ligera llovizna de octubre afuera, no más de 20 años, tal vez menor. Su piel pálida bajo el bronceado de las farolas del restaurante de tono dorado. Su cabello rubio retorcido en un moño cansado. En sus brazos, un bebé envuelto firmemente en una manta de franela, dormido, o simplemente demasiado cansado para llorar. Edward no respondió de inmediato. Este no era el tipo de lugar donde extraños interrumpían tu cena. Lanford's Prime era una fortaleza de conversaciones susurradas y bordó añejo, escondido detrás de cortinas de terciopelo y candelabros de latón. Su mesa, la mesa 9, era la que había reservado cada año. Mismo día, misma hora. Durante los últimos 6 años, siempre había sido una mesa para 2. Pero frente a él se sentaba lo mismo que siempre se sentaba ahí ahora, silencio. La silla vacía. La ausencia de su esposa, su hijo, los ecos crueles de un accidente en la Kesore Drive que se los había llevado a ambos. Su mirada cayó al plato. No lo había tocado, como cada año. La comida aún estaba caliente. Pero en ese momento, la comida dejó de ser simbólica, se volvió real otra vez. Y por primera vez, notó lo bien que olía, romero, pimienta, el acabado mantecoso de las papas con ajo. Sus ojos no estaban en él. Estaban en el plato. No codiciosos, no desesperados, solo cansados. Un mesero comenzó a acercarse a ellos, con el ceño fruncido, pero Edward le hizo un ligero movimiento de cabeza, una señal, una orden, no interfieras. Regresó su mirada a la chica. Su abrigo era demasiado delgado para el viento afuera. El bebé se movió ligeramente, sus mejillas redondas y rosadas. No había vergüenza en la forma en que preguntó. No había dramatismo, no había mano extendida. Solo para él, añadió suavemente, mirando hacia su hijo. El pecho de Edward se apretó. Sin una palabra, deslizó el plato a través del mantel blanco hasta que se sentó cerca del borde de la mesa, más cerca de ella. Ella no lo alcanzó, no de inmediato. Lo miró primero. Realmente lo miró, como si estuviera tratando de ver los hilos detrás del gesto, el costo oculto en la generosidad. No lo sabía. Se levantó lentamente, colocó un billete de $100 doblado debajo del plato de pan intacto, ajustó las mangas de su abrigo de lana azul marino y se dirigió a irse. No tenía razón para decir nada. Y sin embargo, cuando llegó a la puerta, se detuvo. En el espejo alto cerca de la entrada, la vio tomar el asiento frente al suyo, el asiento que una vez había pertenecido a Lillian. Acercó el plato, partió un pequeño bocado, alimentó al bebé primero. Edward exhaló una respiración que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo desde 2017. El valet le abrió la puerta del auto. Edward subió. ¿A casa, señor?, preguntó el conductor gentilmente. Edward asintió, pero se volteó para mirar hacia atrás. A través de la ventana empañada, la vio sonreír débilmente mientras el bebé agarraba un pedazo de espárrago, riendo como si fuera el juguete más fino del mundo. Edward miró hacia abajo a su mano, aún temblando, y susurró, más para sí mismo que para cualquier otra persona, ella no se llevó nada. Solo me recordó que aún valía la pena ofrecer. 6 años de silencio acababan de ser interrumpidos por una solicitud y sonaba extrañamente como el comienzo de algo que no estaba listo para perder. Si esta historia te conmovió, no te la guardes para ti. Deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿con quién estás viendo esto ahora mismo? ¿Un amigo, un ser querido, o tal vez alguien que necesitaba escuchar esto también? Nos encantaría saber.
La lluvia se había convertido en una neblina silenciosa, aferrándose al parabrisas como respiración. Dentro del sedán negro, el mundo estaba silencioso. Edward Carter se sentó inmóvil en el asiento trasero, su mirada fija en la ventana empañada a su lado. Sin embargo, su mente aún estaba en algún lugar de regreso en la mesa 9. El motor zumbaba suavemente. Su conductor, Marcus, un hombre retirado de la marina que lo había conducido durante casi 5 años, robó una mirada en el espejo. «¿Está bien, señor?», preguntó, su voz respetuosa, como siempre. Edward no respondió al principio. Sus dedos golpearon una vez en su muslo, un ritmo inquieto. Afuera, las farolas pasaban en rayas ámbar. Pero en lugar de responder, Edward se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando en el espejo retrovisor, no para mirar a Marcus, sino para mirar lo que estaban dejando atrás. A través del cristal que se alejaba, Langford's Prime se encogió en la distancia. Las ventanas altas aún brillaban cálidamente, y en la esquina, apenas, captó un vistazo de ella. La joven mujer. Maya. Aún estaba sentada en la mesa. La que él había dejado atrás. La que nunca había permitido que nadie más se sentara desde que Lillian murió. Y estaba alimentando al niño. No la había visto comer ni un bocado ella misma. Partió la comida gentilmente, probó la temperatura con su muñeca, luego colocó pequeños pedazos en la boca abierta del bebé. La forma en que lo sostenía, como si el mundo pudiera quemarse a su alrededor, y mientras él comiera, ella sobreviviría. «Señor», preguntó Marcus otra vez. La voz de Edward salió silenciosa, «conduce alrededor de la cuadra». Lentamente. El hombre mayor asintió sin cuestionar y dobló por una calle lateral. Edward siguió observando el espejo. El bebé había comenzado a reír ahora, un sonido gorgoteante que de alguna manera llegó a las costillas de Edward y se retorció. Ella no había pedido ni un centavo. Ni siquiera lo había mirado directamente hasta después de que el plato estuviera en sus manos. Y aún así, algo sobre ella persistía como el eco de una canción familiar. Edward se recostó en el asiento, apoyando su cabeza contra el cuero frío. No sabía su nombre. No sabía su historia. Y sin embargo, su presencia había perforado la niebla del ritual y el dolor como un cincel a la piedra. Durante 6 años, había realizado esta tradición sombría, misma fecha, misma hora, misma mesa. El aniversario del accidente se había convertido en su ancla y su castigo. Pero esta noche, algo se agrietó. Pensó en Lillian, en la forma en que solía reír con su hijo Caleb cada vez que el mesero traía una canasta extra de pan. Pensó en el sonido de sus voces llenando su hogar, en la forma en que solía dar todo por sentado. No había esperado que un extraño le recordara cómo se sentía la calidez. Dijo repentinamente. Marcus disminuyó la velocidad del auto a lo largo de una calle lateral, estacionándose debajo de una fila de fresnos derramando hojas amarillas sobre la acera. Edward se sentó hacia adelante, apoyando sus codos en sus rodillas. «Espera aquí». Salió del auto, tirando de su abrigo más fuerte contra el viento, y caminó de regreso hacia el restaurante. El cielo se había profundizado a azul marino, y el aroma de la lluvia persistía en el concreto. Mientras se acercaba a Langford's Prime, disminuyó la velocidad, cuidadoso de no hacer una escena. Ella ya no estaba en la mesa. El pánico parpadeó en su pecho. Escaneó la acera, el puesto de ballet, la parada de autobús al otro lado de la calle. Entonces la vio. Maya estaba en la esquina, sentada en un banco debajo del toldo de una tienda de flores cerrada. Su bebé anidado contra su pecho, ya dormido. Estaba sosteniendo un pequeño contenedor de papel, el restaurante debe haber empacado la comida restante para ella. Sus ojos estaban medio cerrados por el agotamiento. Edward cruzó la calle, con las manos en los bolsillos, incierto de lo que iba a decir. Se detuvo a unos metros de distancia, sin querer asustarla. ¿Tienes un lugar donde quedarte esta noche?, preguntó. Sus ojos se abrieron lentamente.
No parecía sorprendida de verlo, solo cansada. Refugio en Franklin. Cierran la admisión a las 10, pero podrían dejarme entrar aún. Revisó su reloj, 9:53. Puedo llevarte allí en 5 minutos, dijo. Maya lo estudió por un largo segundo, luego asintió una vez. La acompañó de regreso al auto. Marcus abrió la puerta sin una palabra, solo levantando las cejas ligeramente al ver a la joven mujer y al niño. Edward simplemente asintió, y se deslizaron en el asiento trasero. El bebé se movió y gimoteó. Maya le frotó la espalda, murmurando algo que Edward no podía escuchar. ¿Cómo se llama?, preguntó suavemente. Ellie, dijo, voz áspera en los bordes. Tiene 7 meses. Le gustan las batatas, odia tener frío. Edward sonrió débilmente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. ¿Y el tuyo? Maya, respondió. Edward, dijo. Carter. No pareces un hombre que regala cenas. No lo soy, dijo, mirando por la ventana. Al menos, no solía serlo. Llegaron al refugio en poco menos de 5 minutos. El edificio era pequeño, metido entre una lavandería y una casa de empeño, pero la luz sobre la puerta aún estaba encendida. Maya se volteó hacia él antes de salir. Gracias. Por la comida y el viaje. Quería decir algo, evitar que desapareciera en el frío otra vez. En su lugar, le entregó una tarjeta de presentación. Sin explicación, solo un gesto. Si alguna vez necesitas ayuda, dijo. Ayuda real. Llama. Tomó la tarjeta pero no prometió nada. Luego se fue, entrando al refugio con él y acurrucado cerca contra ella. Edward observó la puerta cerrarse detrás de ella. Marcus esperó unos segundos, luego preguntó, ¿a casa, señor? Edward no respondió de inmediato. En su lugar, susurró, volveremos mañana. Por si acaso. En el silencio que siguió, por primera vez en años, el peso en su pecho se sintió un poco más ligero, como si alguien hubiera despejado un lugar para que algo nuevo se sentara al lado de su dolor. Y por una vez, no sintió la necesidad de comer solo. La mañana siguiente, Edward Carter llegó a Langford's Prime exactamente a las 8 en punto, una hora que nunca asociaba con este lugar. El restaurante estaba cerrado al público, pero para hombres como Edward, las reglas se doblaban con una llamada telefónica, un favor silencioso, una llave en un sobre, sin preguntas. Se paró junto a la misma mesa, la mesa 9, ahora despojada de manteles y velas, su superficie desnuda y ligeramente rayada bajo la luz matutina. El salón se sentía diferente durante el día, menos embrujado, menos ceremonial. Solo madera, ventanas y silencio. No estaba allí por una comida. Estaba allí por el recuerdo. La noche anterior se había quedado con él como un susurro atrapado en su cuello. Había regresado a casa a una casa que aún llevaba el aroma de las velas de lavanda de Lillian, aunque no había encendido una en años. Se había parado en el antiguo cuarto de Caleb, intacto, perfectamente preservado, y por primera vez, no había visto solo ausencia. Había visto las manos de Maya partiendo comida en pedazos. Su voz, suave pero firme. El niño. Ellie, 7 meses, inocente, hambriento, vivo. Y ahora Edward sentía algo que no se había permitido sentir en años, el dolor de querer hacer más. A las 9:30 de la mañana, llegó al refugio Franklin. Estaba lloviendo otra vez, una llovizna suave y persistente que hacía que las aceras brillaran como cristal. Se acercó al mostrador de recepción lentamente, sin querer asustar a nadie. La mujer detrás del mostrador llevaba una sudadera rosa y gafas de lectura en una cadena. ¿Puedo ayudarlo? Estoy buscando a alguien. Maya Williams. Vino anoche con su bebé. Le di un viaje. La mujer lo miró por encima del borde de sus gafas. ¿Es familia? No, dijo silenciosamente, luego añadió, podría ser una oferta de trabajo.
Levantó una ceja pero no dijo nada. Después de una pausa, se levantó y salió por una puerta lateral. Unos minutos después, Maya emergió, el bebé acunado en su cadera, las mejillas sonrojadas por el sueño y el calor. No parecía sorprendida de verlo. No estaba segura de si regresarías, dijo. Le dije a mi conductor que lo haríamos, respondió. Cambió a él y a su otra cadera. Le gustaron las papas machacadas. Lo vi, dijo Edward, con una pequeña sonrisa tocando la esquina de su boca. Se quedaron allí incómodamente por un momento mientras la gente pasaba a su lado en el pasillo, voluntarios cargando ropa, otras madres sosteniendo las manos de los niños. El zumbido de la supervivencia, justo debajo de la superficie. Hablaba en serio, dijo Edward, sobre la ayuda. Ayuda real. Maya suspiró. Pero no fue un suspiro despectivo. Fue cansado, practicado. Mira, no estoy aquí para hacer el proyecto de alguien. No necesito un salvador. No estoy ofreciendo salvación, dijo. Estoy ofreciendo oportunidad. Sus ojos se entrecerraron. Eso usualmente viene con letra pequeña. Metió la mano en su abrigo y sacó un portafolio de cuero negro. Adentro había un sobre manila. Dirijo una empresa de diseño. Bueno, técnicamente es una empresa de tecnología, pero estamos renovando nuestra oficina en River North. Necesitamos un nuevo diseño, nuevo esquema de colores, cambio de marca. Mi equipo no puede diseñar ni para salir de una caja de cereal. Vi el boceto que dejaste en tu servilleta en Langfords. Parpadeó. ¿Viste eso? Dibujaste un diseño completo del lobby en menos de 3 minutos, dijo. En proporción, con flujo, líneas de vista. Miró hacia otro lado. Viejos hábitos. Siguen siendo útiles. No tomó el sobre. Tampoco huyó. Solo se veía cansada de juegos. No estoy buscando lástima. No encontrarás ninguna aquí, dijo Edward. Solo fechas límite. Eso la hizo reír, una risa real, sin guardia que suavizó el espacio entre ellos. ¿En qué me estaría inscribiendo? Un contrato independiente de 3 semanas. Pagado por adelantado. No necesitas venir a la oficina. Puedes enviar diseños por correo electrónico. Si necesitas suministros, los haré entregar. No hay trampa. Lo consideró por un largo momento. Luego, muy lentamente, alcanzó el sobre. Ellie soltó un pequeño estornudo y se rió. Edward miró al bebé. Parece estar de acuerdo. Maya resopló. Piensa que eres una fuente de comida. Me han llamado cosas peores. Sonrió otra vez, más suave esta vez. Luego su voz bajó. ¿Por qué yo? Se detuvo, buscó las palabras correctas, luego ofreció las únicas honestas que tenía, porque me recordaste lo que significa sentir algo otra vez. Y porque talento como el tuyo no debería estar enterrado bajo impermeables y refugios. Sus labios se abrieron ligeramente, tomada por sorpresa. Solo inténtalo, dijo. Una habitación, un borrador. Si no funciona, ambos nos vamos. Maya miró hacia abajo a Ellie, luego de regreso a Edward. Asintió una vez. Necesitaré un set de lápices y papel de calcar. Hecho. Y café real. Nada de esa basura instantánea. Ah, sonrió. Ahora estás negociando. Acordaron encontrarse otra vez en 3 días. Ella enviaría los primeros borradores. Si necesitaba reunirse en persona, él arreglaría un lugar neutral. Sin oficinas, sin presión. De regreso en el auto, Edward no se sintió victorioso. Se sintió cauteloso. La esperanza tenía una forma de doler peor que el dolor cuando estaba mal colocada. Pero mientras la lluvia golpeaba gentilmente en el techo, miró hacia abajo a su regazo y vio la servilleta que había dejado doblada en el portafolio.
Un boceto de una línea de un área de recepción con luz del sol entrando por ventanas amplias. No fue el detalle lo que lo conmovió. Fue la inscripción en la esquina, dibujada en escritura pequeña e inclinada, incluso los lugares rotos merecen luz. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba atormentado por lo que había perdido. Estaba esperando con ansias lo que podría venir después. La oficina olía a pintura fresca y cera para pisos con aroma a limón, el tipo de novedad estéril y costosa que se aferraba al aire como ego. Edward Carter se paró en la entrada del edificio inacabado de River North, la futura sede de Carter Innovations, mientras un equipo de contratistas se movía a su alrededor como abejas en una colmena. Vigas de acero, ladrillo expuesto, demasiado blanco, demasiado cristal. Todo se sentía limpio, moderno y frío. Miró hacia abajo a la tableta en su mano. El correo electrónico de Maya había llegado una hora antes. Adjunto, 4 bocetos conceptuales, todos dibujados a mano, todos inquietantemente elegantes. No había diseñado solo una oficina, había diseñado una conversación. Sus ideas transformaron el espacio en algo más suave, más humano. Un área de recepción curvada hacia adentro como una mano protectora. Luz natural filtrada a través de paneles inclinados para capturar el sol matutino. Un rincón de lectura para niños en el área de espera, no solo práctico, sino simbólico. Edward apenas había terminado de leer cuando su teléfono zumbó. Su asistente, Dana, su voz aguda como siempre: Edward, tu cita de las 3 llegó temprano y está haciendo muchas preguntas. Envíalos arriba, respondió. Minutos después, 3 de los miembros del consejo de Carter Innovations entraron al caparazón de oficina abierta: Franklin Ray, traje gris, mente siempre escéptica; Yolanda, ojos agudos, lengua más aguda; y Nolan, el más joven, pero el más ruidoso. Comenzó Franklin, ofreciendo un apretón de manos firme. No esperaba verte aquí tan temprano en la construcción. Me gusta mantener mis manos en el pulso, respondió Edward de manera uniforme. Yolanda asintió hacia el plan de concepto abierto extendido sobre la mesa. ¿Es este nuestro último borrador? Las curvas, los ángulos de luz, esto no es estándar. Es emocional. Edward no se inmutó. Ese es el punto. ¿Quién es el diseñador?, preguntó Nolan. Edward se detuvo por medio segundo. Consultor independiente. Basado en contrato. Franklin entrecerró los ojos. ¿Nombre? Maya Williams. Hubo un silencio corto. Franklin golpeó sus dedos en la mesa. ¿Es esa la mujer de la foto que circula en línea? ¿La del restaurante? La mandíbula de Edward se tensó. Mantuvo su tono nivelado. Ella es la diseñadora. Nolan se burló. ¿Y estamos confiando el cambio de marca de un espacio de $100 millones a una joven de 20 años sin hogar con un bebé y un cuaderno de bocetos? Ya no está sin hogar, dijo Edward. Esa es tu respuesta, presionó Nolan. No, dijo. Esta es. Volteó la tableta hacia ellos, mostrando el renderizado de Maya en resolución completa. Luego lo proyectó en la pantalla digital grande colgando sobre el drywall. Yolanda se inclinó hacia adelante. Eso es, bueno. Franklin estudió las líneas. Impresionante para dibujado a mano. Conceptualmente audaz. Pero aún, ¿quién la evaluó? Yo lo hice, dijo Edward. ¿Y esperas que creamos que esto no es personal?, dijo Nolan. Edward se encontró con su mirada. Es personal. Porque creo en reconstruir cosas que otros descartan. Silencio otra vez, tenso, de bordes afilados. Yolanda finalmente habló: veamos dónde va la siguiente revisión. Si puede seguir adelante, no me importará si lo dibujó en la parte trasera de una cocina de beneficencia. Franklin asintió de mala gana. Nolan no dijo nada. Después de que se fueron, Dana se acercó desde el extremo lejano del espacio.
Estás atrayendo calor, advirtió. Los miembros del consejo hablan. Los accionistas escuchan. Todos están haciendo la misma pregunta, ¿por qué ella? Edward miró por las ventanas grandes. Porque nadie más vio la luz en este edificio de la manera que ella lo hizo. Más tarde esa tarde, llamó a Maya. Respondió después del tercer timbre. Podía escuchar a Eli balbuceando en el fondo. ¿Lo odiaron?, preguntó sin preámbulos. No, respondió Edward. Están intrigados. Algunos de ellos son cautelosos. Entonces lo odiaron, dijo categóricamente. Se rió. Son ricos. Así es como dicen, buen trabajo, punto. La escuchó exhalar, una liberación lenta de tensión. Necesito que vengas la próxima semana, dijo. Hay una sala de conferencias que quiero que reimagines. Puedo hacer que Dana te reciba, y... No, interrumpió Maya. Si entro con un bebé en mi cadera, me mirarán como si fuera la interna que perdió su credencial. No eres una interna. Lo sé, dijo. Pero gente como ellos no. Se detuvo. Entonces reunámonos fuera del sitio. Tú estableces la ubicación. Terreno neutral. Maya pensó por un segundo. Hay un restaurante en West Kinsey. Mesa de esquina. Jueves a las 10. Estaré allí. La línea se cortó. Edward se recostó en su silla y miró al techo. No había planeado protegerla. No había esperado querer hacerlo. Pero ahora que había abierto la puerta, no iba a dejar que ellos la cerraran detrás de ella. Al día siguiente, alguien de marketing le reenvió un mensaje interno, una queja anónima enviada a la bandeja de entrada de recursos humanos. Asunto: nepotismo y riesgo de reputación. Reclamo: el CEO está ofreciendo oportunidades corporativas a un conocido personal sin evaluación formal. Atención mediática negativa probable. Se sugiere fuertemente revisión. No estaba firmado, pero Edward ya tenía una buena idea de quién lo escribió. Eliminó el mensaje. Luego abrió un nuevo correo electrónico. Asunto: diseño de sala de conferencias C, siguiente fase para Maya Williams. Mensaje: no estás aquí para impresionarlos. Estás aquí para probar que los lugares y las personas pueden ser más de lo que el mundo espera. Construyamos algo que no puedan ignorar. Se quedó suspendido por un momento, luego presionó enviar. Y mientras el mensaje desaparecía en la red, Edward Carter se dio cuenta de algo más: no estaba tratando de salvarla. Estaba tratando de no perder lo que ella le hizo recordar, que incluso un hombre rodeado de cristal y concreto aún podía sentir calidez cuando alguien elegía sentarse frente a él y simplemente quedarse. El restaurante en West Kinsey no había cambiado en 30 años. El asiento de vinilo chirriaba cuando te movías. El café venía caliente y ligeramente quemado, y los ventiladores del techo giraban como si fueran alimentados por la memoria. Edward Carter llegó 5 minutos temprano, vestido con un abrigo azul marino a medida que se veía fuera de lugar entre los camioneros y trabajadores de fábrica jubilados bebiendo café en el mostrador. Tomó la mesa de esquina tal como Maya había pedido y ordenó un café negro que no tenía intención de beber. Exactamente a las 10, ella entró, jeans, una sudadera limpia pero desteñida, el bebé Eli en un portabebés atado a su frente. Su cabello estaba atado más alto hoy, más apretado, como si hablara en serio. Se deslizó en la mesa frente a él, ajustando a Eli cuidadosamente para que se acomodara entre ellos. ¿Aún piensas que no estás tratando de salvarme?, dijo sin sonreír. Edward se encontró con sus ojos. ¿Aún piensas que no necesitas a nadie? Le dio una mirada, luego agarró un menú y lo estudió como si contuviera secretos nacionales. Dejó que el silencio colgara. No tenía prisa. Había aprendido a lo largo de los años que algunas de las conversaciones más importantes comenzaban en las pausas. Finalmente, dejó el menú. No tenías que defenderme en esa reunión. No lo hice por ti, respondió Edward.
Lo hice por el diseño. Pero admito que proteger a ambos se sintió correcto. No quiero que pongas tu reputación en línea por alguien como yo. ¿Y qué tipo de persona es esa, exactamente? Alguien que estaba durmiendo en un refugio la semana pasada, dijo, endureciendo el tono. Alguien que tiene que elegir entre fórmula y renta. Alguien que tenía una beca para Parsons y la perdió antes de su segundo año porque la vida no espera por tu promedio. Edward se inclinó hacia adelante. ¿Piensas que eso te descalifica? Pienso que me convierte en una apuesta, dijo, voz baja. Y hombres como tú no apuestan por gente como yo a menos que estén esperando algo a cambio. Ahí estaba. No ira, no acusación, solo la cicatriz profundamente arraigada de la experiencia. No lo estaba probando, lo estaba advirtiendo. No se inmutó. No estoy pidiendo nada. Maya lo miró como si quisiera creer eso. Entonces, ¿por qué sigues apareciendo? Edward no respondió de inmediato. Miró a Ellie en su lugar, que ahora estaba despierto, ojos amplios y curiosos. Porque vi a mi hijo en su cara, dijo silenciosamente, y me asustó muchísimo. La expresión de Maya cambió. Su boca se suavizó, pero sus ojos se mantuvieron alerta. ¿Tenías un hijo? Caleb. Habría tenido 9 años este año. Edward miró hacia abajo a sus manos. Él y mi esposa murieron en un accidente automovilístico hace 6 años. Se suponía que yo conduciría esa noche. Lo siento, susurró. Asintió. Dejé de vivir esa noche también. Solo tomó más tiempo enterrar el resto. Maya no habló, pero algo en su mirada cambió, respeto, no lástima. Respiró profundamente. No estaba buscando caridad. Lo sé. Todavía no la estoy buscando. Bien, dijo. Porque esto no es caridad. Es inversión. Se rió, bajo e inesperado. Si sabes cómo empacar tu culpa en términos comerciales. Viejo hábito. La mesera fue y vino, dejando panqueques para Maya y un pequeño plato de huevos revueltos para Ellie, aunque Edward lo había pedido. Ellie chilló por la comida, pequeñas manos agarrando el borde del plato. Maya lo ayudó a comer, cortando los huevos en pedacitos, sus dedos hábiles y experimentados. Solía dibujar planos de planta en los márgenes de mis cuadernos en la preparatoria, dijo de repente. Rediseñaría la cafetería para hacerla más silenciosa. O la biblioteca para tener más rincones. Mi maestra pensaba que solo estaba aburrida. Estabas planeando un mundo mejor, dijo Edward. Tal vez, se encogió de hombros. O tal vez solo quería un espacio que no se sintiera como si me estuviera exprimiendo la vida. Has hecho eso para mi empresa. Para mí. Lo miró. Tu próximo proyecto es el 3er piso, salón comunitario y espacios de descanso. Queremos que se sienta menos como un lugar de trabajo y más como un lugar donde las cosas crecen. Maya parpadeó. ¿Quieres que diseñe crecimiento? Quiero que imagines cómo se siente pertenecer a algún lugar y dibujes desde eso. Se quedó quieta. Pasó un largo momento. De acuerdo, dijo suavemente. Pero quiero libertad creativa completa. Sin notas del comité hasta la segunda ronda. Sonrió. Negocias duramente. Tengo que hacerlo. Nunca he tenido el lujo de fallar. No lo harás. Terminaron la comida lentamente. Ellie balbuceó y se rió, untando huevo en la mesa y en la manga de Maya. Ella se rió, esta vez sin reservas, y le limpió la cara con una servilleta. Edward los observó a ambos, el ruido del restaurante desvaneciéndose. Por un momento, imaginó una vida que no tenía que ser definida por la ausencia. Cuando se levantaron para irse, Maya se volteó hacia él en la puerta. Te enviaré la primera ronda de diseños la próxima semana, dijo. Pero no esperes milagros. Mantuvo la puerta abierta para ella. No necesito milagros. Solo honestidad. Mientras salía a la calle,
El viento agitó su cabello. Ellie soltó un chillido fuerte y feliz, alcanzando hacia el cielo. Edward se quedó allí por un segundo más, luego miró hacia abajo a la pequeña servilleta de papel que había dejado atrás en el asiento de la mesa. En ella, en su misma escritura ordenada, había un boceto simple, una escalera espiral iluminada desde arriba por una claraboya redonda. Y debajo de ella, una línea, a veces la única forma de subir es a través. Edward dobló la servilleta cuidadosamente y la metió en el bolsillo de su abrigo. No sabía hacia dónde iba este camino. Pero sabía esto, ya no se trataba solo de arreglar un espacio. Se trataba de reconstruir algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. No fueron los bocetos los que causaron la reacción negativa, fue el silencio que lo siguió. Los diseños de malla para el tercer piso llegaron el lunes por la mañana a la bandeja de entrada de Edward, una mezcla de calidez y funcionalidad, tonos acogedores, curvas sutiles y espacios de uso múltiple que no hacían eco de frialdad corporativa sino de resistencia silenciosa. Había escrito una breve descripción en su correo electrónico: un lugar de trabajo debería sentirse como un lugar donde quieres quedarte, no uno del que necesitas escapar. Edward reenvió los archivos al comité interno de revisión de diseño sin comentarios, como siempre hacía. Pero esta vez, el silencio que regresó no era el silencio de la admiración. Estaba cargado, estratégico y familiar. Para el miércoles, las corrientes subterráneas se volvieron vocales. Yolanda convocó una mesa redonda sorpresa con los otros ejecutivos. No estaba programada. No fue grabada. Pero la intención era clara. Necesitamos hablar, dijo, parada en la cabecera de la mesa de nogal pulido. Edward se recostó, cruzando los brazos, listo. Franklin fue directo al grano: hemos recibido preocupaciones. No sobre el diseño en sí, sino sobre influencia. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Edward, ya sabiendo. Yolanda no lo miró directamente. Hay una sensación de que este arreglo con la señorita Williams carece de transparencia. Estás impulsando cambios sin aporte colaborativo. Has dejado de lado a nuestro equipo interno. Edward contuvo una risa amarga. Su equipo interno no ha producido nada en 6 semanas. Maya entregó 3 diseños completos en 2. También nunca viene a la oficina, dijo Franklin. Nunca ha conocido al consejo. No hay proceso de evaluación. Esto se siente personal. Lo es, dijo Edward categóricamente. Pero no de la manera que están implicando. Hubo un momento de silencio. Nolan finalmente habló, brazos cruzados. Esto no se trata de caridad, Edward. No estamos en el negocio de la redención social. La voz de Edward se agudizó. Estamos en el negocio de la innovación. Y ella es 10 veces más innovadora que cualquiera en ese departamento. Eso puede ser, dijo Yolanda cuidadosamente, pero las apariencias importan. Los medios ya están empezando a susurrar sobre tu conexión con ella, sobre chicas de la cena y musas independientes. Va a sangrar en la confianza de los inversores. Ahí estaba. No sobre competencia, sobre percepción. Edward se levantó lentamente, deliberadamente. ¿Están preocupados por la percepción? Déjenme aclarar algo: si nuestros inversores tienen miedo de una mujer con un bebé y un talento para reconstruir espacios rotos, entonces tal vez estamos construyendo el tipo equivocado de empresa. La mandíbula de Yolanda se tensó, pero no respondió. No les dio la oportunidad de reagruparse. Salió caminando. De regreso en su oficina, Edward miró el horizonte de la ciudad, la furia ardiendo debajo de su piel. No era solo la hipocresía, era la facilidad con la que aplastaron a Maya en un estereotipo. No vieron las noches largas, la fuerza silenciosa, el hecho de que nunca pidió más de lo necesario. Levantó el teléfono y marcó. Ella respondió al segundo timbre. Hola, dijo, sonando sin aliento. ¿Dónde estás? Biblioteca local. Eli se quedó dormido en mi regazo. ¿Por qué? Se detuvo,
inseguro de cuánto contarle. Hubo una reunión. ¿Una buena o una mala? Una sin agallas, dijo. Algunos del consejo piensan que tu participación es arriesgada. Hubo un momento de silencio. Déjame adivinar, ¿la chica del restaurante no es material de sala de juntas? Es más que eso, dijo cuidadosamente. Están implicando cosas. Torciendo lo que esto es. Te dije que esto pasaría, dijo. Sin ira en su voz, solo agotamiento. Lo sé. Puedo retirarme, dejarte manejarlo. No quiero convertirme en una responsabilidad. No eres una responsabilidad, dijo Edward, gentil pero firme. Estás arriesgando mucho. Tal vez demasiado. Presionó una mano contra su sien. Esto ya no se trata solo de trabajo. Exhaló. Lo sé. Otra pausa. Necesito algo de aire, dijo. Despejar mi cabeza. ¿Dónde? El puente cerca del jardín de esculturas. Donde la ciudad se ve menos como una jaula. Te encontraré. Pero para cuando Edward llegó 20 minutos después, ella no estaba allí. Esperó 10 minutos, 15, nada. Llamó, sin respuesta. Envió mensaje de texto, sin respuesta. A la mañana siguiente, se despertó para encontrar su número desconectado. Desaparecida. Sin dirección de reenvío, sin correo electrónico. Solo silencio. En la oficina, los contratistas continuaron construyendo con base en sus borradores de diseño, inconscientes de que la arquitecta detrás de ellos había desaparecido. Edward trató de no mostrar el pánico en su pecho. Le dijo a Dana que revisara refugios locales, hizo que Marcus pasara por la biblioteca, incluso se detuvo en el refugio en Franklin, pero Maya se había ido. Lo único que dejó atrás fue el boceto de servilleta que aún guardaba en su abrigo. Esa tarde, llegó un mensajero con un sobre marrón simple. Sin dirección de remitente. Adentro, el diseño final para el tercer piso, completo, etiquetado, firmado con sus iniciales. Pegado en la parte de atrás había una nota adhesiva, escrita en esa escritura familiar y ordenada: esto nunca se trató de construir algo para ti. Se trató de probar que aún podía construir. Gracias por la mesa. M. Edward se sentó, miró el diseño. Era hermoso, práctico, esperanzador, y de repente dolorosamente insoportable. Se inclinó hacia adelante, codos en el escritorio, cabeza en las manos. Durante años, había estado atrapado en el dolor, incapaz de moverse. Ahora que finalmente tenía algo hacia lo que valía la pena moverse, se había ido antes de que pudiera pedirle que se quedara. Y por primera vez desde el accidente, Edward Carter no sabía si se recuperaría de este tipo de silencio. Edward Carter caminó por su apartamento tipo penthouse como si ya no le perteneciera. Las paredes hacían eco demasiado fuerte, como si se burlaran de él con el silencio que una vez buscó. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero él no miró hacia afuera. El horizonte nunca se había sentido tan lejano. Pasó por la sala donde una foto solitaria de Lillian y Caleb aún se sentaba en la repisa de la chimenea. No se detuvo a mirar. No hoy. Se movió hacia la cocina, abrió el refrigerador y miró sus contenidos como un hombre tratando de recordar por qué había venido. Todo adentro estaba perfectamente arreglado: fruta precortada, agua embotellada, quesos caros, nada que se sintiera como nutrición. Lo cerró, caminó hacia el pasillo, se detuvo frente a la única puerta que no había abierto en más de un año. El cuarto de Caleb. Todavía estaba exactamente como había estado el día del accidente. Carritos de juguete ordenadamente alineados en el estante. Una pequeña lámpara de nave espacial en la mesa de noche. La cama hecha, la manta metida por manos que una vez creyeron en un mañana. Abrió la puerta lentamente. El aroma lo golpeó primero, polvo y memoria. Entró y se sentó en el borde de la cama, una mano agarrando el poste de la cama. 6 años.
6 años de silencio, de rituales, de dolor convertido en rutina. Y ahora Maya se había ido. Y se sentía como si el cuarto estuviera llorando otra vez, como si hubiera perdido a alguien más. Pasó una mano por su cabello y se recostó, dejando que el peso del cuarto se cerrara sobre él. Había encontrado a alguien que no lo miraba con lástima, que no pedía nada más que una oportunidad, alguien que dibujaba belleza de la ruina, que cargaba a un niño y aún encontraba espacio para imaginar luz. Y la había dejado escurrirse entre sus dedos. No era que se hubiera ido. Era que no había hecho lo suficiente para hacerla querer quedarse. Recordó las últimas palabras que dijo por teléfono: tal vez estás arriesgando demasiado. No había arriesgado lo suficiente. Se levantó de repente, dejó el cuarto y agarró su abrigo. 30 minutos después, estaba de vuelta en Franklin Avenue. La gerente del refugio lo reconoció inmediatamente. Ella no está aquí, dijo la mujer gentilmente. Se fue hace 2 noches. No dejó dirección de reenvío. ¿Dijo algo? La mujer vaciló, luego sacó una nota doblada del cajón. Dejó esto para ti. No estaba segura de si te vería otra vez. Edward la abrió. Edward, necesitaba desaparecer antes de empezar a creer que podía quedarme. Me diste más que un plato, me diste el espacio para recordar quién era antes de tener que serlo todo para alguien más. No me busques. No estaré donde esperas. M. Dobló la nota cuidadosamente, sus manos más apretadas de lo que pretendía. Donde no se esperaría que estuviera. Dio vueltas a esa línea en su mente todo el viaje de regreso. Pasó edificios, paradas de autobús, bancas del parque, cada lugar donde podría haber ido si no tuviera a dónde más ir. Pero Maya no era del tipo que desaparece en las sombras. Era del tipo que camina hacia la luz, incluso si quema. La ciudad se sintió demasiado grande esa noche, demasiado llena de podría haber sido. Cuando llegó a casa, se sirvió una copa y se sentó junto a la ventana. Pero en lugar de mirar hacia afuera, abrió su laptop y escribió su nombre en cada base de datos pública en la que pudo pensar. Nada. No en ningún registro de diseño, no en ningún refugio público, no en ninguna lista de becas comunitarias. Pero entonces algo extraño apareció, una lista de eventos de un centro comunitario en el lado oeste. Recuperando espacio de madres, noche de arte voluntario. Su nombre no estaba en el volante, pero el diseño en el fondo, las curvas suaves, la calidez, la luz del sol dibujada a mano derramándose por las ventanas, era suyo. Reconoció el toque. Imprimió el volante y se sentó con él por un largo rato. Pasó una semana. No fue de inmediato. No estaba seguro de que debiera. Pero en la 8ª noche, condujo a la dirección, se estacionó al otro lado de la calle, y esperó. Eran casi las 10 cuando las puertas se abrieron y los voluntarios comenzaron a salir. Padres con ojos cansados, niños con camisas pintadas con los dedos. Y entonces ella salió. Maya. Cabello atado hacia atrás, chaqueta demasiado delgada, bebé en un portabebés, dormido. Se veía exactamente igual y completamente diferente. Se detuvo en la acera, miró alrededor como si sintiera algo, y entonces sus ojos lo encontraron. Salió del auto. Por un momento, solo se quedaron allí. Ninguno se movió. Entonces Maya caminó hacia adelante lentamente, cuidadosamente, como si no estuviera segura de si el suelo entre ellos era estable. Me encontraste, dijo silenciosamente. Siempre iba a hacerlo, dijo Edward. ¿Por qué? Porque esta vez, no me voy primero. Lo miró fijamente. No puedes arreglarme. No quiero hacerlo. ¿Entonces qué quieres? Tragó saliva con dificultad. Quiero construir algo. No desde cero, no perfecto, pero real. Algo que no desaparezca cuando se pone difícil. Su respiración se cortó. Miró hacia abajo a Ellie, luego de regreso a él. ¿Y si desaparezco otra vez?, preguntó.
Esperaré, dijo. Incluso si toma 6 años más. Un largo silencio. Entonces, lentamente, Maya se acercó más. No habló. No necesitaba hacerlo. Solo tomó su mano. Y para Edward Carter, un hombre que había vivido en el eco de la pérdida por demasiado tiempo, eso era más que suficiente. El sótano de la iglesia olía a sopa de tomate, abrigos mojados y linóleo viejo. Luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando un brillo suave y perdonador sobre las mesas gastadas y sillas desparejadas. No era glamoroso, pero era cálido, seguro, un refugio en un mundo que muy a menudo confundía resistencia con rebelión. Maya estaba detrás del mostrador, cucharón en mano, su delantal empolvado con harina y las mangas arremangadas hasta los codos. Se movía con propósito pero sin urgencia, como alguien que había aprendido a equilibrar el agotamiento con la gracia. A su lado, un voluntario adolescente luchaba con una tapa obstinada de olla de cocción lenta mientras una mujer mayor ofrecía rebanadas de pan a la fila que se formaba en la puerta. Ellie estaba dormido en el cargador de bebé a través de su pecho, respirando lento y constante. Había crecido más pesado estas últimas semanas, más lleno, más fuerte. Se reía más ahora, alcanzaba cosas, confiaba sin cuestionar. Maya no levantó la vista cuando escuchó abrirse la puerta. No tenía que hacerlo. Lo sintió. El aire cambió de la manera que siempre lo hacía cuando él entraba, como si el cuarto, como ella, reconociera su presencia antes de que sus ojos lo hicieran. Edward no habló de inmediato. Se paró al final de la mesa de servir, manos en los bolsillos del abrigo, observándola trabajar. Sumergió el cucharón, vertió, entregó un tazón a través del mostrador. Otro. Solo cuando la fila se redujo finalmente miró por encima. Pensé que te había dicho que no me encontraras, dijo, medio sonriendo. Te ignoré, dijo, acercándose. Igual que tú me ignoraste cuando te fuiste. Entregó el cucharón a otro voluntario y se limpió las manos en un paño. Sus hombros tenían menos tensión que antes, pero su guardia aún estaba allí, justo debajo de la superficie. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Miró alrededor. ¿Por qué tú estás? Esa no es una respuesta. Edward respiró lentamente. Entonces aquí está la verdad, no he podido dejar de pensar en ti. En lo que me diste. No solo los diseños, no solo tu tiempo, sino el recordatorio de que la vida no es algo que preservas en un penthouse con silencio. Es algo que reconstruyes, un piso, una respiración, un momento a la vez. Maya cruzó los brazos. Suenas como uno de esos folletos de organizaciones sin fines de lucro. Se rió. Dame crédito. He aprendido de la mejor. Inclinó la cabeza, estudiándolo. No estás aquí para contratarme otra vez. No, dijo. Esto no se trata de trabajo. Vaciló. ¿Entonces qué? Se acercó más, gentilmente ahora, consciente de cada pulgada entre ellos. Estoy aquí porque quiero hacer una oferta diferente, dijo suavemente. No un proyecto, no un contrato, una vida. Juntos. Si la quieres. Maya miró hacia abajo de repente, insegura de cómo encontrar su mirada. Para alguien que había enfrentado tantas tormentas, esto se sentía como la invitación más aterradora de todas. No tengo un plano para eso, susurró. Yo tampoco, dijo. Pero podemos dibujarla mientras avanzamos. El cuarto alrededor de ellos se desvaneció, voluntarios charlando, sopa hirviendo, niños jugando en la parte de atrás. Todo se calmó en un zumbido debajo del momento extendiéndose entre ellos. Maya cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba parpadeando para contener las lágrimas. Deberías saber, dijo, voz quebrada, no vengo con garantías. A veces me derrumbo. Me preocupo más de lo que debería. Todavía me encojo cuando alguien levanta la voz. No siempre sé cómo pedir ayuda.
Edward se acercó aún más, su voz apenas por encima de una respiración. Entonces déjame aprender tu idioma. Lo miró, finalmente, verdaderamente lo miró. Las líneas agudas del dolor en su cara se habían suavizado. Sus ojos aún llevaban dolor, pero también sostenían algo en lo que no se había atrevido a creer: esperanza. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño y doblado, una servilleta, gastada en las esquinas. La tomó cuidadosamente, desdoblándola. Su propio boceto de años atrás, una escalera espiral con luz derramándose desde arriba. La guardaste. Me guardó a mí, dijo. Una pausa. Entonces Maya asintió. De acuerdo, susurró. De acuerdo. Le dio una media risa, medio sollozo. De acuerdo a la vida, a la reconstrucción, a lo desconocido. Ellie se movió en su cargador, soltando un quejido suave. Maya ajustó la manta, tranquilizándolo con un balanceo gentil. Edward sonrió, su voz baja: todavía piensa que soy una fuente de comida. Lo eres, bromeó. Solo que de una manera diferente. Se quedaron en esa calidez por otro momento antes de que la campana vieja de la iglesia arriba sonara 2 veces: hora de limpiar. Regresa la próxima semana, dijo mientras se volteaba hacia el fregadero. Planeo hacerlo, dijo. Misma hora, cada vez. Mientras se movía, Edward se unió a ella, agarrando una toalla, secando tazones. No había fanfarria, no beso, no promesas envueltas en oro. Solo 2 personas lado a lado, comenzando silenciosamente otra vez. No como un rescate, sino como un regreso. Un hogar no construido con piedra y cristal, sino con pequeñas decisiones diarias. No sabía qué capítulo vendría después. Pero sabía que esta ya no era una historia sobre lo que había perdido. Era sobre lo que había elegido encontrar. 3 meses después, la nueva sede de Carter Innovations abrió bajo el sol matutino, sus paneles de cristal reflejando la suave luz invernal como espejos pulidos de posibilidad. La prensa ya estaba reunida afuera, envuelta en abrigos, cámaras listas, esperando el corte de cinta. Pero dentro del edificio, el aire aún estaba silencioso, reverente, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. Edward Carter se paró en el centro del atrio del 3er piso, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, rodeado por lo que una vez solo había existido en un boceto, un sueño traído a la vida por las manos de Maya. Las paredes no eran frías o industriales. Se curvaban gentilmente, como brazos atrayendo a la gente. La luz se filtraba a través de claraboyas colocadas exactamente donde Maya había insistido que deberían ir, bañaba el cuarto en oro. Debajo de ella, mesas comunitarias estaban listas, rodeadas por rincones de lectura y esquinas verdes llenas de plantas de bajo mantenimiento. Incluso había una pequeña área de juegos metida silenciosamente a lo largo de la pared sur, llena de bloques y libros y una mecedora que ya había ganado sus primeras manchas de deditos ansiosos. Edward se volteó cuando se acercaron pasos. Maya entró con él y balanceado en una cadera. El pequeño, ahora caminando por su cuenta pero demasiado somnoliento para hacerlo aún esta mañana. Llevaba un vestido azul marino simple, una pulsera delgada de plata en su muñeca, su cabello recogido suelto. No se veía como una diseñadora hoy. Se veía como alguien que pertenecía aquí, no porque construyó el espacio, sino porque lo entendía. Se va a quedar dormido en medio de tu discurso, dijo, sonriendo. Lo tomaré como un voto de confianza, respondió Edward. Caminó lentamente, tomando el cuarto como si lo viera por primera vez, no en borradores o impresiones o bocetos esparcidos a través de una mesa de restaurante, sino en textura y luz reales. Es casi exactamente como lo imaginé, susurró. Casi. No pensé que se sentiría tan silencioso. Como si estuviera esperando a alguien. Lo estaba, dijo Edward. Te estaba esperando a ti. Se encontró con sus ojos y no dijo nada, pero algo en su expresión se suavizó.
La gente comenzó a entrar gota a gota, empleados, invitados, líderes de la ciudad, inversores. Hubo saludos educados, flashes de cámaras, charla pequeña flotando por el aire. Pero Edward solo observó a Maya mientras tomaba asiento en la parte de atrás con Ellie, rebotándolo ligeramente en su rodilla. Cuando fue el momento, Dana le entregó un micrófono y Edward se subió a la pequeña plataforma elevada cerca de las ventanas lejanas. Se detuvo antes de hablar, tomando un momento para escanear el cuarto, no por atención, por gratitud. No tomaré mucho de su mañana, comenzó, su voz calmada, clara. Todos han leído los kits de prensa. Han visto las representaciones. Algunos de ustedes fueron parte del proceso de diseño. Pero de lo que quiero hablar hoy no es este edificio. Es lo que construimos cuando nadie está mirando. La multitud se quedó silenciosa. Hace 6 años, perdí todo lo que me hacía creer en el movimiento hacia adelante. Pasé por los movimientos, reuniones, llamadas de ganancias, cenas sin conversación, pero nunca estuve realmente aquí. Entonces una noche, alguien me pidió mi comida. Así comenzó, una pregunta, un momento. Miró hacia Maya. Se sentó perfectamente quieta, sus labios ligeramente abiertos. No pidió una limosna. Pidió una oportunidad. Y al hacerlo, me dio una, no para reconstruir un negocio, sino para recordar cómo sentir. Se detuvo, su voz bajó lo suficiente para dejar que el peso aterrizara. Les digo esto porque hay una tendencia en los negocios, y en la vida, de valorar lo que está pulido, lo que está probado. Pero a veces la cosa que lo cambia todo es un boceto garabateado en una servilleta, o un solo acto de confianza, o la risa de un niño en una mesa de sopa. Miró hacia abajo, luego hacia arriba otra vez, voz firme ahora, este edificio no es un monumento a la riqueza. Es un espacio de trabajo diseñado por alguien que sabía lo que significaba ser pasado por alto y que se negó a permanecer invisible. Su nombre es Maya Williams, y si no han escuchado de ella aún, lo harán. Un aplauso disperso se convirtió en algo más completo, algo genuino. Maya parpadeó fuerte, abrazando a Ellie un poco más cerca, el niño ahora profundamente dormido contra su pecho. Después de la ceremonia, mientras la multitud se mezclaba, Edward caminó hacia ella. Ahora estaba de pie, dedos curvados alrededor de la parte de atrás de una silla, tratando de parecer casual, pero él vio a través de ella. Deberías haber estado allá arriba conmigo, dijo. Estaba, respondió suavemente. Solo que no necesitaba el micrófono. Se pararon en el centro del espacio que había imaginado, rodeados por extraños, y sin embargo completamente solos. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo otra vez, como un ritual silencioso, y sacó el boceto de servilleta. ¿Llevas eso contigo todos los días? He hecho cientos mejores desde entonces. Ninguno que me cambiara. Sonrió, luego metió la mano en su cartera y sacó una pequeña lonchera. De ella, tomó un pequeño sándwich envuelto en papel pergamino y se lo entregó. No comiste en tu propio corte de cinta, dijo. Lo tomó, sonriendo. ¿Qué es? Pavo y queso suizo con un poco de romero. Abrió el pergamino lentamente. ¿Recordaste? Siempre recuerdo. Tomó un bocado, cálido, simple, familiar. Y en ese momento, Edward Carter supo que esto no era solo el cierre de un capítulo. Era el comienzo de la historia real. No de redención o caridad, sino de sociedad, de fuerza silenciosa y no hablada. Miró a Maya y susurró, este es el último bocado que necesitaré jamás. Se inclinó, apoyando su cabeza ligeramente contra su hombro. Y en un edificio nacido de la pérdida, bañado en luz, rodeado por gente que nunca supo toda la historia, 2 almas eligieron reconstruir, no con paredes y cristal, sino con momentos. Pequeños. Honestos. Reales.